Muy buenos días, les doy la más cordial bienvenida a nuestro tiempo devocional Tu Palabra para encontrar el camino. Hoy es 10 de febrero del 2025 y vamos a continuar con la lectura de la Biblia con el libro de Josué capítulo 3. Josué capítulo 3. La Biblia utiliza muchas metáforas, analogías, utiliza figuras literarias para darnos ilustración, para instruirnos acerca de los principios espirituales. El Señor Jesús, por ejemplo, utiliza mucho una figura llamada como las parábolas, y las parábolas tenían un propósito muy claro y era, pues, digámoslo de alguna manera, como picar un poco la curiosidad, pero también no solo la curiosidad, sino aquellos que querían ir un poco más allá. Dentro de estas metáforas que utiliza la Biblia, hay una que está presente en casi toda, es muy común, es lo que respecta al camino. Y el camino denota la dinámica de la vida, ¿sí? Implica ir de un lugar a otro, avanzar. Por ejemplo, en el Nuevo Testamento también se habla mucho de la, digámoslo así, de la vida del Señor Jesús, pero también el seguir al Señor Jesús como un camino, ¿sí? De hecho, el mismo Señor Jesús dijo en el Evangelio de San Juan, yo soy el camino, ¿sí? Entonces, eh, cuando vemos, por ejemplo, la historia que estamos siguiendo en el Pentateuco, ahora hemos llegado al libro de Josué, vemos el camino que emprende el pueblo hebreo desde Egipto hasta la tierra prometida. Más atrás también habíamos visto cómo en otro momento el pueblo hebreo, los hijos de Jacob, tuvieron que descender a Egipto ante la hambruna y la situación pues que se dio en el mundo que ya lo hemos visto. El camino, ¿qué camino emprender? Por ejemplo, el Salmo número 143, y ya vamos a ir a Josué 3, pero el Salmo 143 dice en el versículo 8, esta es una de las importancias de buscar al Señor en la mañana, ¿sí? Nosotros le llamamos tiempo devocional. Ahora, un tiempo devocional usted lo puede hacer en cualquier momento, así es, no hay una ley, digámoslo así, una ley mosaica que diga que el tiempo devocional tiene que ser exactamente una hora. Lo importante es que todos tengamos un tiempo devocional, todos tenemos dinámicas y disciplinas muy diferentes. El madrugar es una disciplina importante, muy importante, pero todos tenemos dinámicas muy diferentes. Pero lo que sí es necesario es tener un tiempo apartado para el Señor. Pero ¿qué nos enseña el Salmo 143 respecto al camino y a la importancia de buscar al Señor antes de empezar cualquier actividad? ¿Sí? De nuevo, hay dinámicas y cuando hablamos de tiempo devocional es poder dedicar un tiempo adecuado a la intimidad con el Señor, a la oración, pero sí es muy importante, independientemente de ese tiempo a la hora que usted lo saque, que en la mañana, antes de comenzar todas sus actividades, te pueda encomendar al Señor. Mire lo que dice el salmista en el 143, versículo 8. Dice, hazme oír por la mañana tu misericordia, porque en ti he confiado. Hazme saber el camino por donde ande, porque a ti he elevado mi alma. Líbrame de mis enemigos, oh Señor, en ti me refugio. Y dice el 10, enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Entonces miramos cómo el salmista se está encomendando desde la mañana, le está pidiendo al Señor que le permita escuchar en la mañana su misericordia, pero también claro, la mañana es el momento en que pues aún no hemos emprendido el camino del día. Entonces muéstrame el camino por donde debo andar. Entonces,
cuando vemos Deuteronomio, por ejemplo, que lo acabamos de leer, Deuteronomio es muy enfático en el tema del camino, en tomar el camino adecuado, en no desviarnos del camino, en mantener, por ejemplo, la Biblia también habla los ojos puestos en el Señor hacia la meta, eh, en entender, obviamente, y para tomar el camino, pues hay que entender hacia dónde va, ¿sí? Hacia dónde vamos, cuál es el propósito, cuál es el destino de este camino. Un camino puede ser fácil, un camino puede ser difícil. La Biblia nos enseña que el camino de la fe, sin duda alguna, es difícil. Hace muchas comparaciones, por ejemplo, el profeta Isaías compara que el camino del Señor es un camino y otros caminos se presentan como una calzada y hace la distinción, una calzada era como una autopista en nuestra época completamente amplia, iluminada, demarcada, que sería el que todos quisieran, pero este camino es un camino un poco más difícil, escabroso, no tan allanado. Es un camino que de hecho muchas veces de la mano del Señor nos toca ir abriéndolo, como la historia de los arrieros, nos toca ir abriendo el camino de la fe, no es un camino por eso tan atractivo para todo el mundo, porque todos quisieran ir más bien en coche, en la calzada, en la gran autopista, sin mayor esfuerzo y que fluya. No, este camino definitivamente implica ascender. La Biblia nos habla mucho de ascender, la Biblia nos habla mucho de obstáculos que se van a enfrentar. Si analizamos lo que hemos visto hasta ahora del pueblo hebreo, solo viendo el pueblo hebreo, ellos no tomaron, imagínense, tenían un camino corto y largo, no tomaron el corto, ¿sí? Había un camino que los podía llevar casi en una semana a la tierra prometida. Pero había unas situaciones que pues, el Señor tenía que tratar con ellos. Entonces, primero, no fue el corto, sino el largo. El camino corto, además, era casi bordeando la costa, ¿sí? O sea que tendría, pues, algunas condiciones, eh, por lo menos, si yo estoy cerca a la costa, pues hay posibilidad de pescar, ¿sí? Pues habría un alimento diferente, habría, pues, otras opciones. Y el Señor los lleva además por el desierto, entonces no solo un camino más largo, sino un camino más difícil, con más obstáculos, con mayores desafíos, pero sin duda alguna este camino que el Señor había elegido para su pueblo era un camino de grandes oportunidades, de grandes enseñanzas. Entonces, pues la Biblia nos va a plantear esta metáfora constantemente, pero también nos da unas condiciones en muchos textos de cómo emprender este camino. Y particularmente en este capítulo 3 de Josué, Josué ya inicia, ha sucedido a Moisés, ya es pues quien está liderando el pueblo de Israel, tiene un desafío muy grande, con ciertas ventajas. Obviamente a Moisés le tocó más difícil porque pues, fue con los que salieron de Egipto, que tienen una mentalidad más complicada. Esta es la nueva generación que nació en el desierto. Todavía tienen ciertos sesgos pues, de la experiencia de sus papás que siempre estaban llenos de queja, de rebeldía, pero pues tienen una mentalidad un poco más diferente. Estos nacieron en la transición. Este capítulo 3 entonces nos muestra un desafío que se presenta, otro lo podrían ver como obstáculos. ¿Sí? A ver, eh, para una persona, dos personas pueden tener perspectivas diferentes sobre la misma situación. Alguien lo puede ver como una oportunidad, como un desafío, otro lo puede ver como algo horrible, como un obstáculo que simplemente no va a permitir que se pueda seguir avanzando. Y era nada más y nada menos que el Jordán. Esto tiene mucho significado también, porque sus padres se habían enfrentado también a un obstáculo o a un desafío de aguas. Era nada más, nada menos que el mar, ¿sí? Pues ahora, no el mar en toda la inmensidad que se lo puede imaginar, pero lo suficientemente grande. Ellos iban a pasar por algo que se llama el Golfo del Suez, ¿sí?
Eh, es grande, pero pues tampoco el mar abierto, pero era un desafío muy grande. ¿Y cómo lo pudieron pasar? El Señor le manda a Moisés en ese momento, era muy importante la vara, ¿sí? La vara representaba, y eso hablamos en estos días, la autoridad del Señor eh, delegada en Moisés y Aarón. Entonces el Señor manda a Moisés a que levante la vara, las aguas del mar se separaron y ellos pudieron pasar en seco, ¿sí? ¿Qué debía tener Moisés? La vara levantada delante del Señor y ellos pudieron pasar en seco. En una analogía, ahora los hijos también tienen que pasar un obstáculo o un desafío de las aguas que ya no es en la magnitud del mar, pero sí, pues obviamente sigue siendo aguas. Y además en una época donde este Jordán está crecido. O sea, hay épocas en que el Jordán puede ser un hilito, pero hay épocas por las lluvias donde el Jordán aumenta su caudal y pues obviamente es mucho más peligroso. Al punto, y lo describe la Biblia, que era la época precisamente de eso. Entonces aquí cambia el método, el Señor un poco. Ya tenemos un elemento muy importante que es el arca del pacto. De eso estuvimos hablando la semana pasada sobre la bendición que está en la presencia, ¿sí? En la presencia. El arca del pacto es la presencia del Señor. Aquí hay algo muy importante respecto al camino. ¿Hacia dónde voy? ¿Sí? ¿En pos de qué voy? Yo que estoy buscando en el camino de la vida. ¿Cuál es el propósito de este camino? ¿Cuál es el fin? ¿Sí? ¿Cuál es el destino que yo tengo en el camino de la vida? Pensando en el destino, pues obviamente también está el propósito que tenga en mi vida. Pensando en el destino, también es muy importante con quién voy a estar en este camino. Entonces, ¿cuál es su destino? ¿Usted ha pensado para dónde va? Eh, eh, A ver, para muchos seguramente el propósito de su vida o el camino hacia donde quiere llegar es, no sé, la pensión, no deberle nada a nadie, vivir en, no sé, en la costa, en el campo, tener seguridad, comodidad. Para muchos ese es el propósito, lo que nos enseñaban en la escuela de niños, crece, nace, crece, se reproduce y muere, ¿sí? Entonces, para muchos ese es como el camino hacia dónde va, pero en verdad, usted como cristiano, ¿para dónde va? ¿Sí? ¿A dónde quiere llegar? Porque cuando uno ya no tiene a dónde llegar, cuando uno ya no tiene un destino, por eso simplemente no camina, por eso simplemente no emprende nada, por eso simplemente, eh, tristemente, parece que pasan los días, pasan los días, pasan los días, pero no pasa nada con su vida, no hay un propósito claro de vida, no hay un crecimiento, no hay, es como si se hubiera llegado a un límite y de ahí ya no se pasa. En temas, digámoslo, más alto sea el camino, entre más lejos sea el camino, pues obviamente yo voy a tener una dinámica constante de dar paso a paso. Sí, si un camino es de 100 metros, pues lo recorro muy fácil, inmediatamente, pero si yo tengo un destino marcado más allá, pues todos los días tengo que avanzar. Como cristianos sabemos que nuestro camino tiene un destino y es la eternidad. Nosotros le estamos apuntando a la gloria del Señor, estamos apuntando a estar, primero, a estar con el Señor, a ser dignos de estar con Él, pero segundo, también tenemos un anhelo de estar en un lugar que le honre a Él y que nos permita a nosotros disfrutar de su presencia. Eh, Todos nosotros estamos caminando en pos de serle agradables. Todos nosotros estamos caminando en pos de poder estar con Él en la eternidad. Ahora, ese fin o ese destino, pues le va a dar mucho sentido a lo que nosotros hacemos. Entonces, ¿con quién caminamos? ¿Sí? ¿Con quién vamos a estar en este camino? Sin duda alguna, el primero que se nos ofrece es el mismo Señor Jesús, cuando Él delega a sus discípulos en Mateo 28, les dice, he aquí yo estoy con vosotros todos los días del mundo. ¿Con quién estamos en este camino? Es muy importante, pues sabiendo hacia dónde vamos. El pueblo de Israel tenía en meta, su meta era la tierra prometida, ¿sí? La tierra que fluye leche y miel, donde el Señor
iba a morar en medio de ellos y donde los iba a bendecir. Y esto no quería decir, o que lo hemos visto en la Biblia, que iba a ser fácil, así el Señor lo hubiese determinado. ¿Sí? El Señor lo determina, el Señor está con ellos, pero ya vemos hasta aquí que no ha sido fácil y lo que viene tampoco va a ser fácil, porque Josué tiene que conquistar, ¿sí? Josué tiene que llegar a conquistar y enfrentar no solo sus propios eh, conflictos, desafíos, sus propios enemigos, digámoslo así, sino otros enemigos que están fuera de ellos. Entonces, esto le da una dificultad, pero también una oportunidad de seguir viendo al Señor. Como ellos tenían claro para dónde van, tenían claro con quién debían ir y tenían claro entonces cómo caminar. No conocían el camino exactamente. No hay manera que conozcamos el futuro. No hay manera que sepamos exactamente qué viene hoy, qué viene mañana. No hay manera. Pero en sabiduría y en temor, por eso la Biblia dice que el principio de la sabiduría es el temor del Señor. Pues como yo no tengo claridad del futuro, debería prenderme de la mano del Señor que no me suelte. Cuando un niño depende de su papá, no conoce y sabe que su papá lo protege, le toma de la mano y no le suelta. Yo no me puedo soltar de la mano del Señor. Yo no sé qué me espera hoy, yo no sé qué me espera mañana. Pero lo más importante del camino no es el obstáculo, el desafío, la oportunidad, sino en verdad con quién estoy, quién me respalda, quién me acompaña. Y por eso en este capítulo 3 el Señor manda a Josué a que, bueno, primero les dice, que aquí me llama mucho la atención y leyéndolo pensaba en Gedeón también, cuando dice Josué se levantó de mañana, él y todos los hijos de Israel. Hay que ser diligentes en el camino, ¿sí? El camino implica disciplinas, tomar el buen camino implica disciplinas, implica ser diligente, siempre levantarse temprano, madrugar, es una disciplina, ¿sí? Generalmente, pues, eh, las cosas que se inician temprano, pues hay más oportunidades de sortear las situaciones que se van presentando. Ahora, habrá circunstancias, pero siempre levantarse temprano denota diligencia, disciplina. De hecho, hay una frase que la acuñan en la Biblia, que no es de la Biblia, pero pues, ¿cómo será de trascendental que muchos han dicho que es de la Biblia? Dice que el que madruga a Dios le ayuda, ¿sí? Pues eso no está en la Biblia, pero pues imagínense cómo será importante y la diligencia que denota que pues lo hemos dicho de esta manera. Entonces les dice, ellos se levantan de temprano. Luego el versículo 4, el 3, dice, cuando veáis el arca del pacto del Señor vuestro Dios, ya sabemos que es la misma presencia del Señor. Y los levitas sacerdotes que la llevan, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella. Marchar en pos de la presencia del Señor. Yo me muevo por donde tú te muevas, yo me muevo como tú te muevas, yo me muevo para donde me indiques que me mueva. Y es el versículo 4, a fin de que sepáis el camino por donde habéis de andar, por cuanto vosotros no habéis pasado antes de ahora por este camino, pero entre vosotros y ella, bueno, haya una distancia. Pero lo importante, que la presencia del Señor vaya delante de mí. Yo no sé el camino que me espera, ¿sí? Es más, usted puede hacer todos los días la misma ruta en su cotidianidad, pero es que ese no es el camino de la vida. La vida es muchas otras cosas. Como yo no sé qué me espera, yo prefiero que tú vayas delante de mí como ese poderoso gigante y márcame la pauta. Dime, muéstrame. Y seguramente el Señor indicará en el momento en que hay que frenar, así lo hacía con el pueblo hebreo, el momento en que hay que levantarse y saber para dónde tomar. Toma a la derecha, toma a la izquierda. Cada decisión, cada decisión en nuestra vida es un paso que estamos dando en el camino de la vida. ¿Qué le dice Josué? Muy importante. Entonces, ser diligentes, entender de que necesitamos la presencia del Señor que nos muestra y determina el camino que debemos tomar. Pero dice también el 5, santificaos porque el Señor hará mañana maravillas entre vosotros. Cada día, cada mañana que usted se levanta, es una oportunidad de santificarse. ¿Qué es santificarse?
pues apartarse para el Señor. Decirle, yo voy a emprender hoy cosas, pero déjame actuar en rectitud, en verdad, en humildad, en honestidad, en integridad, que yo pueda actuar de la manera que te pueda glorificar, ¿sí? En santidad, que mi comportamiento sea diferente. No tengo que actuar como la agenda del mundo me lo está poniendo. Yo debo actuar bajo los parámetros y los principios que tú tienes para mí. Luego dice, bueno, le dice a Josué, yo te voy a bendecir, desde este día manifestaré, pues que estaré contigo, pero hay algo muy importante, y es que los sacerdotes, era más fácil, si ustedes lo analizan, era más fácil levantar la vara y que las aguas se dividieran, ¿sí? O sea, literalmente, cuando ellos pasaron el mar con Moisés, pasaron estando en seco, pero aquí el Señor manda a los sacerdotes a que entren al agua, más complicado, ¿sí? Porque fue cuando ellos ingresaron al agua que las aguas se detuvieron. Eh, Mucho más riesgoso, ¿sí? Mucho más desafiante, porque ellos tenían que pararse para que el agua, es como láncese, eh, tenga la certeza que yo lo agarro, pero láncese. Y láncese sin paracaídas, láncese en mis manos, ¿sí? Suena loco, pero pues lo dijo el Señor. ¿Y qué dijeron ellos? Como cuando Pedro está pescando toda la noche y no lo logra y el Señor le dice, no, Pedro, vaya más allá y vuelva a tirar las redes. Y Pedro dijo, bueno, no tiene lógica lo que me estás diciendo, pero en tu nombre lo hago. Y pues obviamente el Señor va más allá de nuestras lógicas. Así lo hicieron los sacerdotes. Entran y cuando entran efectivamente las aguas se detienen. Pero además había otro elemento más crítico, a diferencia de cuando se abren las aguas del Mar Rojo, y es que ellos debían permanecer en la mitad del Jordán, ¿sí? Imagínense, Moisés solo levantaba su vara y ya iban pasando, y mientras él pasó, pero no se tuvo que quedar en la mitad del mar. Aquí los sacerdotes debían quedarse en la mitad, porque era la misma presencia del Señor que detenía el obstáculo, ¿sí? Que abría el camino. Eso es muy importante. Que el Señor abra el camino que necesitamos que se abra, pero que por favor cierre el camino que no nos conviene. A veces somos muy tercos e insistimos en algo que no nos conviene. Llegará un momento en que si nosotros insistimos en algo, el Señor dirá, bueno, es tu decisión, yo no quería, pero tienes que afrontar tu decisión. Entonces, aquí viene algo muy importante y es la firmeza, ¿sí? Porque dice el versículo 17, los sacerdotes que llevan el arca del pacto del Señor estuvieron en seco, firmes en medio del Jordán, hasta que todo el pueblo hubo acabado de pasar el Jordán y todo el pueblo pasó en seco. Firmes. Una de las cosas que se necesita para prosperar en el camino que el Señor tiene para nosotros es determinación y firmeza. Mm, Ayer hablábamos algo en el culto sobre una plaga que implica ir de un lado para otro, ¿sí? Esa inestabilidad. Y poníamos el ejemplo de las ranas que saltan desordenadamente. Ellas no tienen un camino determinado, ¿sí? ¿Cuántas veces una rana no se mete en algo que la mata? Porque salta desordenadamente, va de aquí para allá, un día aquí, un día allá, un día aquí, un día allá, y eso no nos permite prosperar en ningún camino. El camino de la vida, el camino de la fe, implica determinación y firmeza. Afrontarlo. Ya me metí aquí, voy a salir. Porque si tú me dijiste que me metiera, contigo voy. Porque tú abrirás el camino, pero también cerrarás el camino que no nos conviene. Estamos buscando al Señor cada mañana. Y acuérdese del Salmo 143. Hazme oír por la mañana tu misericordia y muéstrame el camino por donde debemos andar. Estamos empezando una nueva semana. Que el Señor nos muestre el camino, que nos tome de su mano, que nos dé firmeza, determinación y que en este camino también nos ayude a alejarnos. Hay pesos que tenemos que quitar. En Hebreos habla despojándonos del peso del pecado, ¿sí? Hay pesos que tenemos que dejar porque es muy difícil. Cuando Pablo hace la analogía también en Romanos 7 y 8 de la vida en el espíritu, en la carne, dice,
es que llevo un cuerpo de muerte sobre mí. Y muestra cómo yo puedo avanzar en el camino si estoy llevando el peso de mi propio cuerpo. ¿Sí? Entonces dice, yo tengo que aligerar las cargas para poder estar bien en este camino. Hay que procurar la diligencia, la santidad, que Él vaya delante de mí y que nos dé la firmeza y la determinación para estar en el camino que Él quiere que estemos. Oremos entonces y encomendemos al Señor este nuevo día y esta nueva semana. Y humildemente pídale que sea Él el guía en su camino, pero sobre todo el compañero en el camino. No sabemos qué nos espera. Tenemos planes, necesidades, desafíos, tenemos responsabilidades, Señor, pero te pido tu bendición. Y tu bendición es tu presencia. Me quedó claro que la bendición tuya, Señor, es que si tú estás conmigo, tú me das instrucción, me das provisión, Señor, y me das protección. Yo te pido que estés conmigo y que lo que tenga que vivir esta semana, tú estés conmigo. Dame de tu sabiduría, dame de tu fuerza física, mental, espiritual. Dame, Señor, sueños, visiones, fe. Necesito una medida de fe para ver lo que he escuchado, Señor. Toca el corazón de mi familia, toca el corazón de las personas que nos acompañan y permítenos mantener el desafío de crecer, Señor, no solo económicamente, no solo materialmente, no solo físicamente. Necesitamos crecer para salvación. Así dice la carta a Pedro, Señor. Desead como niños la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación. Necesito escudriñar las escrituras, necesito profundizar en el mar del conocimiento de tu verdad para crecer para salvación. Muéstrame entonces, Señor, el camino, sé la luz en este camino, sé mi camino, sé mi vida, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.